Gente, estoy en Amberes, Bélgica. Primera impresión, bastante caro Bélgica porque un croissant y un cafecito me salió 12 euros. Voy a estar recorriendo esta ciudad, pero estoy sin comer porque me tomé un colectivo a las 8 de la mañana desde Rotterdam. Solamente 2 horitas de esta ciudad que no conozco. El punto a favor de este lugar, que por primera vez puedo comer una medialuna sería con jamón y queso, porque generalmente acá no le ponen relleno a los croissants. Así que a comer y a conocer esta ciudad. Estoy en la ciudad de Doel, Bélgica, y esta es la ciudad fantasma de este país. Te preguntarás por qué estoy en la mitad del video, desde mi casa, en el comedor, en una banqueta, contándote la historia de esta ciudad, la historia de Doel. Simplemente porque no sé qué pasó y el audio no se grabó en el video. Seguramente vas a decir, Gonza, ¿hace cuánto haces videos para YouTube y no te salió un audio? Tengo un audio de backup, tengo el audio de la cámara, generalmente tengo 2 audios, no puedo explicar qué pasó. Me gustaría creer que hubo alguna presencia paranormal justamente en la ciudad fantasma que no me dejó que saliera el audio para que la historia quede un poquito mejor y no que yo fallé como youtuber. La verdad de la bronca que tenía de que vi los videos y no tenían audios, pensé en no subir la historia de esta ciudad, pero me parece una historia muy particular que tiene que darse a conocer. Para meterte un poco en contexto, Doel está a 30 kilómetros de Amberes. Amberes hoy en día es el segundo puerto más importante de toda Europa después del puerto de Rotterdam. Pero ¿qué pasa? En la costa de Doel podés ver el puerto de Amberes. Doel es una ciudad muy vieja que se fundó en 1267. Como saben, tanto Holanda como Bélgica son 2 países que le fueron ganando territorio al agua. Y Bélgica, que lo que hizo fue ganar en tierras pantanosas. Doel antes era una isla que estaba sobre un pantano, tenía solamente entre 100 y 200 habitantes en ese momento y poco a poco se fue construyendo una ciudad conectada con las demás y llegó a tener 1500 habitantes. En 1965 estaba en su esplendor, se encontraba frente al puerto de Amberes y esto hacía que muchas empresas estuviesen pensando en poner sus sedes en esa ciudad. Y esto atrajo a un montón de inversionistas. Lo que pasaba es que había poco espacio. Pero al gobierno se le ocurrió la excelente idea de hagamos desaparecer la ciudad. Si tantas personas quieren ubicarse frente al puerto de Amberes, ampliemos el puerto, desaparezcamos la ciudad de Doel, hagamos como una segunda parte del puerto de esta ciudad y que las empresas, si quieren, se ubiquen en los alrededores y así vamos a hacer crecer mucho más a Doel y a Bélgica. Creo que por el nombre que tiene esta ciudad ahora ya se imaginarán que no terminó todo muy bien. Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Empezó a ofrecerles a cada uno de los ciudadanos plata para que vendieran su casa, que sabían que no se iba a conservar sino que iba a ser destruida, para ampliar el puerto. Los habitantes, en lo que ahora sería un grupo de WhatsApp entre vecinos, se juntaron y decidieron que ninguno iba a vender su casa porque querían conservar su pueblo, muchos nacidos y criados en esa ciudad, para hacerle frente al gobierno que quería hacer desaparecer a Doel. ¿Qué pasó? Una importante empresa dijo que quería poner su central nuclear cerca de Doel. Es más, en las costas de Doel. Como saben, una central nuclear puede contaminar mucho y puede hacer que los alrededores de esa central, si no está bien controlada, cause enfermedades y también que cause que las personas no quieran vivir cerca de una central. Muchos dicen, aunque el gobierno nunca lo admitió, que la instalación de esta central nuclear, principalmente, además del dinero que le ingresaba, era para que los ciudadanos de Doel decidieran finalmente irse.
que bajaran los precios de las viviendas al estar cerca de una central nuclear, que nadie quisiera mudarse a Doel y que los propios habitantes quisieran abandonarlo. ¿Qué pasó? 1969, 4 años después de la resistencia de los ciudadanos de no abandonar Doel, instalaron esta central nuclear. Como ven en las imágenes, está muy cerca y aparte hay un dato particular que, como cualquier edificio y más uno de estas características, tiene que tener su mantenimiento. Nunca recibió mantenimiento. Si estás cerca puedes ver que no está en muy buen estado y alertaron que esta central nuclear, con el paso de los años, lo que entendí era como que podía llegar a rajarse y provocar un accidente fatal para los que estén cerca, y obviamente también para el medio ambiente, para el mundo. El gobierno que hizo ante esto no lo voy a arreglar. La central seguirá funcionando hasta que alguien diga ya no se puede más, así que el que le moleste la central nuclear, que se vaya de Doel. Resistieron hasta que el primer vecino ha salido del grupo de WhatsApp y por el triple del valor de su casa la vendió. Me gustaría saber vos qué hubieras hecho. Todas las personas que abandonaron y después fueron entrevistadas dijeron que finalmente tomaron la decisión por su familia, que sentían un gran arraigo a su ciudad, como les dije, en la que nacieron, en la que fueron criados, pero viendo que había una central nuclear, viendo que de a poco todos empezaron a agarrar ofertas por sus casas, pensaron en su familia. Con el dinero que les ofrecía el gobierno podían comprarse una casa en Amberes, una casa en Bruselas, que es la capital, una casa hasta en otro país cercano a Bélgica y poder darle un mejor futuro a su familia. Así que me gustaría saber vos qué hubieras hecho. Si hubieras sido esa primer persona en aceptar la oferta y dejar a todos tus vecinos de lado y de alguna forma traicionarlos por dinero, poco a poco se fueron yendo. Esta ciudad quedó totalmente abandonada y pasó de tener 1500 habitantes y un futuro enorme a tener hoy en día entre 5 y 10 habitantes. Recorriendo las calles podés encontrar algunas casas que están habitadas. Yo encontré solamente 3 que se las filmé y hay gente que está viviendo ahí. Otra característica recorriendo las calles es que es una ciudad que se convirtió en una parada obligatoria para los motoqueros, para los ciclistas y también para mucha persona que va a hacer turismo, porque ya es conocida como la ciudad fantasma de Bélgica y muchos quieren ir y recorrerla, ver qué se siente y ver cómo quedó esa ciudad. Así que es medio raro una ciudad fantasma, verla con tanta gente que está dando vueltas. Dicen que si querés sentir realmente lo que se siente en esa ciudad es ir de noche, y muchos dicen que hay espíritus, cosas raras que pasan por sus alrededores y también que en muchas casas se escuchan gritos, movimientos cuando están abandonadas. El gobierno lo que hizo fue sellar todas las casas. Se hace imposible entrar a una para ver qué dejó la familia que la abandonó. A mí me llama mucho la atención las ciudades abandonadas porque te da impresión de que hayan dejado algunas cosas. Se ven en casas que están abandonadas en otros países que ya voy a ir a conocer. Esta es una de las casas abandonadas que están en la entrada camino a la ciudad. Si me encantaría poder entrar, me encantaría poder tener la experiencia de entrar a una de las casas abandonadas de esta ciudad, pero sinceramente está todo tapado con chapas, clavos y madera. Así que, como ven, víctima de vandalismo. A ver, vamos a ver atrás si está abierto. Ya veo que vuelvo y no tengo bicicleta. Ah, ¿qué pasó? Me parece que no vamos a tener suerte. ¿Ven? Está todo con chapas. No, está todo totalmente tapado. Hay una puerta para entrar, Dicen que me meta ahí. Pero hay un lugar que sigue en funcionamiento. Hay un lugar que podés entrar a conocer y si lo ves separado de lo que es la ciudad, pareciera de una ciudad común como cualquier otra, que es el cementerio de Doel. Recorriendo, la verdad que me dio mucha impresión porque se ven muchas tumbas profanadas, pero hay muchas tumbas intactas
y también que son recientes. Pero el cementerio tiene su cuidador, que lo vi trabajando cuando yo estuve recorriéndola, y también la iglesia que está al costado del cementerio, que sigue dando misa todos los días, a pesar de que le pregunté a una persona que estaba ahí, que ya les voy a contar por qué estaba ahí, que es habitante provisorio de Doel, que las misas siguen siendo todos los domingos a la misma hora, a pesar de que simplemente concurren 1 o 2 personas. El cementerio sigue en funcionamiento porque los habitantes que dejaron la ciudad, que traicionaron a su pueblo, le pidieron a sus hijos que fueran enterrados en Doel. Por eso se ven tumbas recientes y por eso el cementerio sigue abierto. Sintieron que habían traicionado a su ciudad, que le habían fallado a pesar de que lo hicieron por el bien de sus familias, así que todos sus ex habitantes son, o la mayoría, son enterrados en Doel. Y hay un dato más, podemos ver que tiene una taberna y que tiene un bar. Estos 2 locales solo se abren en fechas puntuales. ¿De quiénes son? Son de los hijos de algunos habitantes. Ellos abandonaron la ciudad cuando eran chiquitos y sus padres supuestamente le hicieron prometer que iban a volver, por lo menos a intentar reactivar a Doel. Abrieron 2 negocios que funcionan poco, pero de a poco se va creciendo la economía. Y también quieren llegar a poblar de vuelta el pueblo, aunque la central nuclear es una amenaza constante que está a metros de Doel. Si quieren darse una vuelta por esta ciudad, les recomiendo que lo hagan en auto. Yo hice 30 kilómetros de ida, 30 kilómetros de vuelta. Imagínense mi bronca cuando hice 60 kilómetros en bici, por lo menos en una bici eléctrica, y los videos me salieron sin audio. Pero me sirvió para vivir lo que se siente en esa ciudad y la verdad que es algo muy, pero muy raro. Nunca sentí nada en una ciudad en la que estuve. Sentí un poquito de miedo y eso que era de día. Yo me metí entre las casas, me metí en algunos parques. Las casas están tapiadas, pero ves restos de que hubo vida ahí. Juguetes, mesas, sillas, y la verdad que llega a provocarte algo muy raro. Así que si querés visitarla, te recomiendo que la hagas en auto y vas a estar a minutos de Amberes para ir a conocerla. Espero que les haya gustado esta historia. Como esta se van a venir muchas más en el canal. Les recomiendo que también vean los otros videos que hice por Bélgica, y dentro de poco se vienen más videos con esta temática que a mí me emociona mucho, y no les voy a mentir, me da un poco de miedo recorrer estas ciudades solo, pero lo hago para que también ustedes conozcan estos lugares a través de mi cámara. Nos vemos el próximo viaje. Espero que esta vez sea con sonido.